Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, como ya lo habíamos hablado, vamos a continuar con tema. La próxima clase, es decir, la próxima semana, vamos a iniciar con el parcial. Es decir, yo les había comentado la semana, creo que era la anterior, que el parcial lo quería dividir en dos. Es decir, en este corte, que es un 30%, un 10% son quizzes y trabajos, 10 y 20% el parcial. Yo voy a tomar 10% quizzes y trabajos, 10% una prueba escrita y 10% una exposición. ¿Listo? Entonces, la sección de quizzes y trabajos la finalizamos hoy. Ya realizamos una consulta y hoy vamos a realizar un taller. Si alcanza el tiempo y si no, pues queda taller con fecha de entrega la próxima semana. Y eso sería el 10%. La prueba escrita la vamos a realizar la próxima clase y la exposición la siguiente clase en la semana de parciales. ¿Entendido?
Sí, profe. ¿Si les parece o realizamos una sola prueba escrita? Profe, está perfecto lo del 10%, sí, dividido. Listo. Entonces, Prueba. la próxima clase, prueba escrita, una evaluación pequeña. Eso va a valer el 10% del parcial. Es decir, yo voy a tomar la nota de esa prueba escrita, la nota de ese 10%, y la promedio con la nota del otro 10% que va a ser su exposición. ¿Listo? Y ahí sale la nota del parcial, ese 20%. Un 20. Bien, Profe, buenos días, qué pena. buenos días. ¿Será que puede repetir lo que estaba diciendo? No, lo repito ahorita ya al final del video, Ah, ok, mientras se perfecto. siguen conectando los demás. Ah, listo, perfecto, profe, listo. ¿Listo? Bien, entonces lo realizo de esa manera. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que entregarles notas antes de subirlas al sistema y pues es más sencillo para mí calificarles esa prueba escrita con una semana de anticipación que ustedes me la presenten el día viernes. No recuerdo qué fecha es. Reviso la fecha. El día viernes 18, 18. tenerla que calificar ese 18 y subirla al sistema sin que ustedes vean la solución al menos, o sin que ustedes sepan en qué se equivocaron. Entonces prefiero realizarlo de esa manera, con una semana de anticipación, esa prueba escrita. Y pues la nota de la exposición, si no hay problema, porque se las puedo dar de una vez. Bien, ¿en qué va a consistir la exposición? Ahorita al final también les explico eso, la pueden realizar en grupos, no hay problema, pero ahorita al final hablamos un poco sobre ello, mientras se conectan todos los demás. De momento, vamos continuando con los temas que tengo programados por ahí. Iniciando por bandas de octava. Como nosotros ya hemos visto, el espectro auditivo humano es, entre comillas, bastante extenso, es bastante grande. Va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Es decir, hay 20, no mentira, no hay 20.000 frecuencias. Habría 19.980 frecuencias. Es decir, 19.980 valores. Bien. Como nosotros no podemos realizar un análisis, por ejemplo, que un sonido esté desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, nosotros no podemos realizar un análisis sobre cada una de esas frecuencias. Por eso se diseñaron las bandas de octavas y tercios de octavas. Es decir, imaginemos que acá tenemos un sonido. Ese es mi sonido. Vamos a colocarle un eje. Ahí tenemos nuestro sonido, que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Yo no puedo realizar un análisis sobre cada una de estas frecuencias. Entonces se agrupan en una banda. Cada una de estas bandas va a ser tomada sencillamente como una sola frecuencia. Es decir, todo el sonido de todas estas frecuencias que va desde los 20 Hz hasta, no sé, 53 Hz, va a ser tomado como un solo sonido, como una sola frecuencia, que va a ser su frecuencia central, 31 Hz. Es decir, estamos reduciendo un sonido con 19.980 datos a analizar simplemente 8 bandas de octava u simplemente 8 bandas de frecuencia. ¿Sí? Es decir, estamos simplificando un poco nuestro análisis. Yo no tengo que ver toda esa cantidad de datos, sino tengo que ver cómo son sus bandas de octavas o cómo se comporta ese sonido en ciertos rangos de frecuencia. Bien, entonces acá les tengo la definición. Acá falta un valor que es este de 16 kHz. Dada la amplia banda o gama de frecuencias audibles para realizar estudios de ruido, no es posible analizar una a una, por lo que ha sido dividida dicha banda en 10 bandas más pequeñas denominadas octavas.
que se denominan y se conocen por su frecuencia central, todas las frecuencias centrales, para estudios de mayor precisión. Se definen bandas de menor ancho denominadas tercios de octava. Es decir, cuando nosotros vamos a analizar un ruido, como les digo, yo no puedo analizar el ruido con cada una de sus frecuencias. Son muchísimas frecuencias, son 19.980 frecuencias que debería analizar. Como yo no puedo analizar cada una de ellas, pues se dividen por bandas de octava, donde cada una de esas frecuencias de ese sonido va a caer dentro de una de estas bandas. Que, por ejemplo, el sonido acá tenga una frecuencia de, no sé, 27 Hz. Pues ese sonido o esa frecuencia de 27 Hz cae dentro de esta primera banda de octava que está en los 31 Hz, o más precisamente 31.5 Hz. Bien, así ya no tengo que analizar cada una de esas frecuencias, sino que analizo estas bandas. La octava es un intervalo de frecuencias para el oído que el llamado análisis de banda de octavas ha sido definido como una norma para el análisis acústico. Es decir, en estas bandas yo voy a percibir ese sonido de la misma manera. Si nosotros recordamos las cualidades del sonido, ¿qué cualidad del sonido está relacionado con la frecuencia? ¿Quién recuerda? Cualidad del sonido relacionada con la frecuencia es el tono. Es decir, voy a percibir sonidos con el mismo tono. Bien, eso en cuanto a la banda de octava. Como nos dice acá, para tener mayor precisión se desarrolló otro tipo que es el tercio de octava. Es decir, cada una de estas octavas se va a dividir en tres. De esta manera yo voy a tener una mayor precisión, un mayor análisis, pero no voy a tener esa gran cantidad exorbitante de datos. Vamos a ver cómo es el tercio de octava. La banda de octava son intervalos de conjuntos de frecuencia agrupados para realizar un análisis acústico. La característica importante de estas bandas de octava es que la frecuencia superior es 2 veces la frecuencia inferior. Esta frecuencia central de 31.25 Hz, todas estas frecuencias centrales ya están definidas, son las frecuencias centrales. Estas son la frecuencia nominal o la frecuencia también central, la misma frecuencia del centro o la frecuencia nominal. Y acá tenemos la frecuencia inferior y la frecuencia superior. La característica importante es que la frecuencia superior es 2 veces la frecuencia inferior. Es decir, si esta banda inicia, dice que en 22, si esta banda inicia acá en los 22 Hz, finaliza en los 44 Hz. Es decir, la siguiente va a iniciar en 44 Hz y va a finalizar en 88 Hz. ¿Listo? Importante conocer eso. Esta finaliza en 44, la siguiente va a iniciar en esos 44 y va a finalizar en 88, es decir, en el doble de donde inicia. Así es como se dividen estas bandas de octava. La frecuencia central la hallamos simplemente con esta ecuación. Y si quieren podemos verificar esto. F2 vale 44.19 y F1 vale 22.10. Realizamos el producto, sacamos raíz y nos debe dar este valorcito. Este valor de acá es el valor más exacto y este valor es el aproximado. Es decir, este valor de acá es el que por lo generalmente vamos a ver dentro de nuestras tablitas. Este valor aproximado. Este es el más exacto. ¿Listo? Entonces verifiquemos que nos dé 31.5.
Sí, profe, da 31.25 y ahí sigue 0 y demás. Exacto, da 31.25, 0.58.4. ¿Sí? Es decir, Sí. nos da exactamente este valor, el valor exacto, que por comodidad simplemente se aproxima. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro qué es la banda de octava, para qué se utiliza. Se utiliza simplemente para simplificar ese análisis que yo tenga que realizar sobre cualquier sonido, porque yo ya no tengo que analizar cada una de las frecuencias de ese sonido, sino que tengo que analizar un intervalo que se llama banda, un intervalo de frecuencias. Es decir, uno analiza cada una de estas bandas. Bien. Ahora, si nosotros queremos realizar un análisis más minucioso sobre esos sonidos, pues utilizamos las tercias de octava. Es decir, cada uno de estos recuadritos, cada 3 recuadritos de esos, me va a conformar una octava. Es tomar una octava y dividirla en 3. Es decir, vamos a esta gráfica anterior. Es decir, cada una de estas yo la divido en 3 barritas. Es decir, ¿cuántos tercios de octava voy a tener? Hey, pues si me dicen que tengo dentro del espectro de audición humana 10 bandas de octava, pues multiplico 10 por 3. Es decir, voy a tener 30 barritas de esas, 30 tercios de octava. ¿Y por qué va a ser mi análisis más preciso? Porque yo ya no estoy considerando, por ejemplo, acá, a ver si lo puedo hacer. Listo. Esta es la banda de octava normal. ¿Sí? Todos los sonidos que estén dentro de 22 Hz y 44 Hz caen dentro de esa banda. Pero hay sonidos que tienen gran diferencia. Es decir, nosotros vamos a tener un sonido por acá en el extremo más pequeño de 22 Hz con un nivel de intensidad de, no sé, digamos que 20. Yo voy a tener otro sonido de 31 Hz con un nivel de intensidad de unos 35 decibeles. ¿Sí? Si nosotros recordamos cuando vimos la parte de sonoridad, nosotros vimos unas curvas sonoras, una grafiquita con unas curvas de esta manera, donde lo que nos representaba esas curvas es cómo varía la frecuencia. En el eje X tenemos la frecuencia, en el eje Y tenemos el nivel de intensidad. ¿Cómo varía ese nivel de intensidad o esa frecuencia? Dependiendo cómo es el otro valor. Es decir, si yo aumento la frecuencia, el nivel de intensidad de ese sonido va a decaer. Bien, entonces, básicamente lo que nos dice eso es que yo voy a percibir el sonido más fuerte o más débil. Por lo tanto, acá yo debo notar esa diferencia. Acá voy a percibir un sonido más débil, acá voy a percibir un sonido más fuerte. Si yo lo realizara con una banda de octava normal, pues yo estaría percibiendo todo el sonido de una misma manera. Pero no, todo el sonido no está igual. Hay sonidos más débiles que otros. Por eso, un análisis de tercia octava es más preciso que el de una banda de octava, porque me da más información sobre cómo es esa variación en el sonido. Todo claro hasta ahí, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna Profe, por pregunta? favor, Señora. ¿podría tratar un poquito la diapositiva donde está la fórmula? Sí. ¿Qué la tenemos? Listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, eso es lo que conocemos como banda de octava. Me da una precisión mayor sobre cómo es el comportamiento del sonido
o sí, cómo es su comportamiento. Bien, me permite realizar un mejor análisis. Este va a ser mi sonido. A ver si lo puedo dibujar bien. Este va a ser mi sonido. Si yo analizara una banda de octava, que es la que nos marcan acá, yo estaría realizando mi análisis de esta manera. Esa va a ser mi banda de octava. Pero si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos fijamos, nosotros perdemos información acá. Estamos perdiendo información sobre el nivel de intensidad, es decir, este eje Y, nivel de intensidad de ese sonido. Arian, al final de la clase hablo un poquito sobre ello. ¿Listo? Entonces, los tercios de octava me dan mucha más información sobre cómo es el comportamiento de ese sonido que las bandas de octava. ¿Por qué? Porque realizo un análisis más detallado, sin tener que analizar cada una de las frecuencias. Estas bandas de octavas también son un rango, pero es un rango mucho más pequeño que el de las octavas. Por eso me va a dar mucha más información. Y ahora sí, ya otra parte mucho más teórica. Todos me entendieron lo que es una banda de octava y tercios de octava. Una banda de octava es un ancho de frecuencias, es un espacio o un rango de frecuencias donde no tengo que analizar todas esas frecuencias, sino simplemente su frecuencia central. Y que la frecuencia inferior, la frecuencia superior es 2 veces la frecuencia inferior. Y la frecuencia central, pues ahí tenían la ecuación para hallarla, es simplemente la raíz del producto de las dos frecuencias. ¿Bien? Ahora, esta es una parte, un aspecto de la consulta que ustedes tienen que realizar o están realizando, ya realizaron, que es el ruido y sus efectos fisiológicos y psicológicos. La exposición al ruido tiene muchos efectos, y son bastantes, tanto fisiológicos como psicológicos en el ser humano. Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, han declarado de forma unánime que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos como la pérdida progresiva de audición hasta los psicológicos al producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás. La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, puede causar problemas médicos como hipertensión y enfermedades cardíacas. Estas entre las más relevantes o entre las más graves, la hipertensión o las enfermedades cardíacas, ¿sí? Dentro de sus problemas fisiológicos. Acá tenemos una pequeña sección de los problemas fisiológicos que puede traer la exposición al ruido. Pero uno se puede hacer la pregunta, ¿cuándo un sonido es ruido y cuándo no lo es? ¿O qué es lo que conocemos nosotros como ruido? ¿Qué es el ruido? Una perturbación, profe. ¿Algo molesto? Las dos cosas. El ruido principalmente es un sonido. Y como es un sonido, pues es una perturbación del medio por el que se transporta. Y es un sonido molesto. Es decir, todo sonido molesto es un ruido. ¿Bien? Es un sonido que no es coherente. ¿Qué significa que no es coherente? Es que no es agradable al oído humano. No es una sensación agradable. ¿Bien? Y va a haber distintas escalas de ruido. ¿Cómo vamos a ver esas escalas de ruido? Pues simplemente por su nivel de intensidad. No me va a afectar mucho un ruido que sea pequeño, que yo no lo perciba casi, a un ruido de bastante volumen que yo lo tenga todo el tiempo o que lo esté percibiendo todo el tiempo. ¿Bien? Entonces hay que diferenciar un poquitico esas cosas. Y lo primero es definición de ruido, un sonido que es desagradable para el oído humano. Ahora bien,
¿Cuáles son los problemas fisiológicos que puede traer la exposición a ruidos? Puede producir alteraciones de sueño. Esto es a partir de los 60 no, 40 y tantos decibeles, que uno ya no puede dormir sí, uno ya no puede dormir si está en presencia de un ruido de ese nivel de intensidad. Disminuye la agudeza visual. Este es interesante porque no sé si ustedes han visto ese meme, a ustedes les ha pasado, que cuando uno está conduciendo y uno se necesita estacionar, es decir, uno necesita concentrarse en ello, ¿qué es lo primero que hacen? Apagan la música. Y uno dice, hey, pero si la música no tiene que ver con ello. No tiene que ver, pero disminuye la concentración. Y disminuir la concentración es disminuir esa agudeza visual que uno tiene. ¿Sí? Entonces, ahí está el por qué se apaga la música cuando alguien se quiere estacionar o se quiere concentrar. Es para aumentar esta agudeza visual. Aumenta la secreción de ciertas hormonas, aumenta la frecuencia respiratoria, hipertensión, taticardia y aumenta la secreción gástrica y la movilidad intestinal. Esos son algunos de los efectos que tiene sobre el cuerpo humano. Y acá lo que les decía, ¿qué es el ruido? Es un sonido no deseado, está integrado por dos componentes puramente física, las cualidades del sonido. Este otro componente de carácter subjetivo que es la sensación de molestia. Esta es una característica subjetiva. Lo que para mí puede ser ruido, para otra persona puede que no lo sea. Y este ruido se da a partir de ciertos niveles de intensidad. Acá tenemos nuestros niveles de intensidad. Si el nivel de intensidad es 0, es porque no hay ningún sonido. Está en silencio. No hay ninguna perturbación de ese medio. Y de ahí en adelante, pues vamos a tener distintos ejemplos de cómo es ese nivel de intensidad con respecto a los sonidos. Las pisadas, por ejemplo, tienen niveles de intensidad de 10 decibeles, el viento en los árboles, un nivel de intensidad de 20 decibeles, la conversación en voz baja, 30 decibeles, biblioteca, 40 decibeles, despacho tranquilo, 50 decibeles. Y acá es donde tenemos ese break. A partir de los 55 decibeles, es el nivel de intensidad o los sonidos que normalmente estamos habituados de escuchar a nuestro alrededor, como es la conversación, como es el tráfico de los autos, el sonido de una aspiradora, y acá es donde vamos a tener ya prácticamente los sonidos que pueden perjudicar seriamente nuestra audición. Si ustedes recuerdan, el umbral de dolor para el ser humano está ya por encima de los 110 decibeles. Bien. Entonces, tenemos distintos sonidos que ya están por encima de esos 110 decibeles, que ya pueden traer alguna consecuencia en el oído humano, como puede ser la pérdida de audición o la pérdida progresiva de la audición. Todo claro hasta el momento, ¿sí? Profe, ¿y por qué afecta a nivel digestivo el ruido? No entiendo. ¿Cómo lo afecta? No sé, a ver. Es que nosotros sabemos que el ruido está directamente, el ruido no, el oído humano está directamente conectado con el cerebro, ¿sí? Y el cerebro controla todos los órganos. Los controla de manera voluntaria o de manera involuntaria, es decir, sin que yo tenga que realizar la acción. Cuando, por ejemplo, las personas sufren de... Profe, no, hay una... Señor. ¿le En puede lo dar que yo ejemplos consulté decía que sobre eso, en qué está relacionado? Por ejemplo, en los casos de las personas que sufren de migraña, a esas personas en algunos casos les da mareo y dolor de estómago. ¿Cómo se llama esa enfermedad de la que uno sufre de mareo? Esa es la que yo estoy pensando. ¿Migraña? No, migraña no es. Migraña es más dolor de cabeza, pero hay una sensación de mareo a cada rato cuando uno escucha un sonido fuerte. Vértigo, profe. Vértigo, esa vaina, gracias. Por ejemplo, cuando uno sufre de vértigo, o las personas que sufren de vértigo,
tienen distintos síntomas cuando escuchan ruidos fuertes o cuando se asustan por ciertos sonidos. Entre esos está esta parte de la movilidad intestinal, ¿sí? Es simplemente una reacción del cerebro ante esos sonidos. Está relacionado con eso. Esas personas de vértigo y migraña sufren mucho ante la exposición a los ruidos. Precisamente por eso. El sonido llega al oído, el oído está conectado con el cerebro y el cerebro da una orden al resto de órganos. Una orden ya sea defensiva o ofensiva, no sé. Realmente Sí, no estoy muy... la respuesta ahí es que el sonido entre 50 y 60 decibeles ya va a alterar el cerebro y el cerebro es el que ocasiona todo eso de cambios en la Exactamente, regulación del sistema nervioso, variaciones en el procedimiento digestivo, trastornos intestinales. exacto. Bueno, El cerebro envía una respuesta para él defenderse de ese sonido, de ese ruido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos en un concierto, donde tenemos ese el concierto, por ejemplo, cuando estamos en un concierto, lo que va a suceder va a ser este tipo de respuesta, que creo que la tenemos acá. Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué aumentamos la frecuencia respiratoria? Simplemente porque aumenta nuestro nivel de excitación. ¿Ven? Entonces, como ustedes lo consultaron, por eso los puse a consultar esta parte, porque es que la gama de respuestas es bastante amplia. Y la gama de respuestas ante un ruido o ante un sonido es amplia dependiendo, bueno, es amplia dependiendo esto, de que es subjetiva. No todos respondemos de la misma manera ante un sonido. Por eso es bastante amplia. ¿Ven? Por eso está una consulta bastante interesante que realizan de cómo es ese comportamiento o cómo es esa respuesta del cerebro ante distintos sonidos o ante distintos ruidos. profe, Señora. ¿me puede hacer un favor? ¿Será que usted se puede volver a la diapositiva de la fórmula, que es que estoy acá anotando, y me puede explicar otra vez en qué significa el el F2 y F1? Cuando hablaste se me Este cortó. F2 es la frecuencia superior de la banda y este F1 es la frecuencia inferior. Este FC es su frecuencia central. Es decir, vamos a ver una banda. Acá va a estar F2, acá va a estar F1. Claro que para esta banda, ¿no? Y acá tenemos nuestra ¿Me frecuencia repite? central. No, profesor, es que fue muy rápido. Bueno, vamos a tomar esta de acá. Tenemos nuestra banda de octava. Acá vamos a tener, vamos a hacerlo en azul. Acá vamos a tener nuestra frecuencia inferior y acá tenemos la frecuencia superior. ¿Listo? La característica es que la frecuencia superior es 2 veces la frecuencia inferior. Es decir, la frecuencia superior o F2 es 2 veces F1, que es lo que nosotros tenemos acá adelante. F2 es 2 veces la frecuencia de F1. Es decir, F2 es frecuencia superior y F1 es frecuencia inferior. Yo las llamé F2 y F1. Usted las puede llamar FS o frecuencia superior y FI o frecuencia inferior. Yo utilicé simplemente esta notación, F2 y F1. ¿Bien? Y recordar, o importante, no sé si se los mencioné, acá obviamente yo voy a tener una frecuencia 2 y acá voy a tener una frecuencia 1, o frecuencia superior y frecuencia inferior. Esta frecuencia superior va a ser la frecuencia inferior de la siguiente banda. ¿Sí? Es decir, este valor que nos dé acá en la frecuencia superior va a ser el valor de la frecuencia inferior para nuestra siguiente banda. Este valor va a ser el valor de la frecuencia inferior de la siguiente banda. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, retomando por acá con la consulta, pues por eso es que siempre coloco esta consulta, porque es bastante amplia en cuanto a las posibilidades o las respuestas que tiene nuestro cerebro para distintos sonidos. Pero claro está que hay distintas tablitas, como por ejemplo esta, en la que nos dice
qué tipos de sonidos están relacionados con X cantidad de decibeles, o con esa cantidad de decibeles. Por ejemplo, en esta imagen que está acá de esta página, este es un documento sobre la salud, nos dicen que el límite del umbral del dolor está en los 120 decibeles, que considero que es un poco alto. Yo siempre lo he dicho como de los 110 en adelante, pero igual yo solo conozco la literatura. Yo no es que haya estudiado directamente algo relacionado con acústica, yo simplemente veo la física implícita en estos hechos, ¿sí? Entonces, ustedes, como si estudian acústica, pues cuando trabajen artículos sobre ello, ya definirán con qué libro se guían más, con el que diga que está por encima de los 110 decibeles o con el libro que diga que está por encima de los 120. Yo prefiero el de los 110 porque mejor que esté un poquitico abajo a estar en el límite. ¿Sí? Pero como les digo, eso depende del libro que ustedes vayan a trabajar, del libro que ustedes manejen. Y por consiguiente, ya vimos algo de los efectos fisiológicos, vamos a ver un poco los efectos psicológicos. Dentro de los efectos psicológicos vamos a tener la irritabilidad. El ruido por encima de 80 decibeles puede incrementar el comportamiento agresivo. Y pues lo curioso es que estos 80 decibeles corresponden al tráfico. Si nosotros vemos acá, estos 80 decibeles corresponden al tráfico de la ciudad. Es decir, al movimiento de autos, el sonido de las bocinas es bastante irritable. Es decir, todos estos conductores o estos taxistas que tienen que movilizarse por ciudades grandes como Bogotá, pues están o son fácilmente irritables debido a esa exposición prolongada al ruido. Vamos a tener la tensión, la resignación, ansiedad, nerviosismo, cansancio, incapacidad de concentración y trastornos de sueño. Este es de los más comunes, el trastorno de sueño. Ante cualquier ruido, solemos despertarnos como mecanismo defensivo ante algún peligro o alguna amenaza. Ahora, dentro de esta unidad, creo que era la 6, 7, tenemos otro punto importante, pero bueno, voy a finalizar primero la reunión y ahí sí continúo con esta parte del tono y timbre de la voz. Y voy a aprovechar para tomar la asistencia.